Cuando ya habían pasado unos días en el hospital, la policía logró interrogar brevemente a la víctima. A pesar de encontrarse en estado crítico, consiguió dar una breve descripción del atacante. Lo que dijo fue: vi a un hombre negro con un arma que me apuntaba. Estaba consciente pero muy debilitada y no pudo continuar hablando. Lo único que fue capaz de añadir es: quiero hablar con ustedes de nuevo. Sin embargo, después de eso perdió el conocimiento y aquellas serían sus últimas palabras. Falleció unas horas después. Hola a todos, yo soy Julia y como habéis visto en el título, hoy os traigo el caso de Hélène Pastor. Una historia que conmocionó a Mónaco, pero también a toda Francia. Hélène era la heredera de un imperio valorado en unos 30.000 millones de euros. Una empresa que había convertido el Principado de Mónaco en una enorme mole de ladrillo y hormigón, eso sí, con todo el glamour del mundo. Y por supuesto el crimen de esta mujer, que siempre se había distinguido por ser extremadamente discreta y sencilla a pesar de su inmensa fortuna, destapó una historia de traiciones, mentiras y ríos de dinero. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. En el pequeño Principado de Mónaco, llevar el apellido Pastor es comparable a llamarse Rockefeller en Estados Unidos o Botín en España. Los descendientes de Jean-Baptiste Pastor, un modesto cantero originario de Liguria. Liguria es la región italiana que se encuentra junto al Principado de Mónaco, donde está la ciudad de Génova. Bueno, como digo, los descendientes de Jean-Baptiste Pastor, que emigró al Principado en 1880, sentaron las bases de un próspero negocio inmobiliario con el que han acumulado una fortuna que, según se dice, supera a la de los propios Grimaldi. Los Grimaldi son los que están en el trono de Mónaco. De hecho, son considerados prácticamente dueños del 25% del suelo de Mónaco, un escaparate, como todos sabéis, del lujo y el glamour, donde atracan los yates más espectaculares y donde pasan su tiempo libre las celebrities de todo el planeta. Es muy posible que en Mónaco se concentre la mayor cantidad de multimillonarios por kilómetro cuadrado del mundo. El lugar tiene además fama de ser uno de los lugares más seguros del mundo. Es por ello que nadie podría haber imaginado que en este país, en el que puedes dejar las joyas a la vista con el coche abierto sin riesgo de que nadie te robe, como digo, era bastante inverosímil que allí se produjera un crimen de estas características. Sin embargo, y haciendo honor a la verdad, no fue exactamente en Mónaco, donde el 6 de mayo de 2014 se produjera uno de los crímenes más impactantes de la historia de Mónaco. Hélène Pastor, heredera de la inmensa fortuna de los Pastor, fue salvajemente tiroteada en su coche cuando salía del hospital de visitar a su hijo. Hasta el propio príncipe Alberto emitió un comunicado para expresar su conmoción, repulsa y condolencia ante este suceso. Y es que Hélène Pastor no era una persona cualquiera. Era, como os digo, la heredera de un vasto imperio inmobiliario y además la forma en que acabaron con ella, como si se tratara de un despiadado ajuste de cuentas, hacía de este caso algo, además de muy macabro, bastante fuera de lo normal. Pero para saber exactamente lo que pasó, vamos a situarnos en el 6 de mayo de 2014, cuando Hélène, una empresaria de 77 años, revisaba los últimos asuntos de la jornada. En la entrada del edificio que lleva su nombre, su conductor y hombre de confianza, Mohamed Darwish, la espera pacientemente. Era un empleado leal, no solo su chofer, sino también su cocinero, mayordomo y tal vez hasta su confidente. Durante los últimos 5 meses, todos los días a la misma hora, Hélène se desplazaba fuera de Mónaco para visitar a su hijo Gildo Pastor, hospitalizado en el Hospital Larchet II, en Niza, tras haber sufrido un grave accidente cerebrovascular. Y la rutina era invariable, esta era una mujer de costumbres. Aquel día, a las 7 de la tarde,
Hélène se despidió de su hijo sin imaginar que sería la última vez. En el estacionamiento del hospital, 2 hombres esperaban pacientemente. Cuando la minivan negra salió del estacionamiento y giró a la derecha, apareció un individuo armado con una escopeta recortada y, sin dudarlo, disparó 2 veces. La primera fue dirigida a Hélène Pastor, la segunda a Mohamed Darwish. La rica heredera y su chofer cayeron bajo el fuego de un ataque que estaba bastante bien planeado. A solo unos metros del lugar en el que habían ocurrido los hechos, Gildo Pastor, postrado en su cama, comprendió de inmediato que algo terrible acababa de suceder. Poco después, una enfermera le confirmó la noticia. Su madre y su chofer habían sido atacados. Gildo, además de ser un empresario del automovilismo, era una figura bastante cercana al príncipe Alberto. Por seguridad, la familia decidió de inmediato que regresara al Principado. Mientras tanto, Hélène Pastor y Mohamed Darwish fueron trasladados de urgencia a la unidad de cuidados intensivos de otro hospital de Niza. Por razones de seguridad, la heredera fue ingresada con un nombre falso. En el lugar del crimen, la escena fue sellada de inmediato. Forenses y peritos analizaron cada detalle tanto del escenario como de la minivan negra. Las primeras pistas fueron bastante inquietantes. El arma utilizada no era la típica que utilizaba el crimen organizado, sino una de caza, comúnmente utilizada para ajustes de cuentas. La hipótesis del robo fue descartada muy rápidamente, ya que en el asiento del pasajero se encontró el bolso de Hélène con 1.800 euros intactos, y aquello despertó las sospechas de la policía porque si no había sido por dinero ni por un ajuste de cuentas relacionado con las grandes mafias, ¿cuál podía haber sido el motivo de este suceso? Comenzaron la investigación mirando en el entorno de Mohamed Darwish, pero su familia y conocidos testificaron sobre su integridad y su dedicación al trabajo. No había razones aparentes para que él fuera un objetivo. 4 días después del ataque, Mohamed Darwish falleció en el hospital al que había sido trasladado. La conmoción en Mónaco, os podéis imaginar que era inmensa. La familia Pastor poseía aproximadamente 1/4 parte del sector inmobiliario monegasco y, a pesar de su riqueza, Hélène era una mujer discreta y era una persona bastante admirada por sus compatriotas. Como habría hecho cualquier madre, Hélène acudía a diario al hospital a visitar a su hijo, fruto de su segundo matrimonio con un dentista monegasco de buena familia. Además de Gildo, Hélène tenía otra hija, Silvia, que había tenido fruto del amor prohibido con un camarero polaco al que conoció en un cóctel ofrecido por Aristóteles Onassis. Hélène tenía 18 años entonces y su padre, Gildo Pastor, el hombre que había comprado a bajo precio los terrenos mejor situados de Mónaco, no toleró aquella relación. Deseaba para su hija una boda con alguien de la alta sociedad. Sin embargo, Hélène, locamente enamorada, se fugó y se casó en secreto con un hombre que no tenía ni un duro por lo visto, y no tardó en quedarse embarazada. Antes de que naciera Silvia, el polaco desapareció porque le estaban investigando por tráfico de sustancias. Hélène decidió volver a casa y no tardó mucho tiempo en superar el desengaño. Y fue entonces cuando conoció al dentista, con el que se casó y tuvo a su hijo Gildo. Así que, para hacernos una idea del árbol genealógico, Gildo Pastor se casó y tuvo 3 hijos: Víctor, Hélène y Michel. Víctor y Michel habían fallecido, por lo que la única descendiente viva directa de Gildo era Hélène. Hélène, a su vez, tenía 2 hijos, Silvia y Gildo. Gildo era un hombre soltero, pero Silvia no. Silvia en su juventud se había casado con un hombre perteneciente a una respetable familia de industriales de Turín, pero se divorció y, como perseguida por una maldición, cayó rendida a los encantos de otro polaco. El nombre de este polaco es Wojciech Janowski. Era un diplomado en economía por una prestigiosa universidad inglesa
y había conocido a Silvia cuando trabajaba en el casino de Montecarlo. El hecho de haberse unido sentimentalmente a Silvia le abrió las puertas del selecto club de los cónsules honorarios. Hay 22 en Mónaco. Y él, claro, fue cónsul honorario de Polonia. Era muy conocido por organizar fastuosas recepciones y generosas obras de caridad. Sin embargo, lo que no consiguió nunca fue lograr el aprecio y la confianza de su suegra. Tanto es así que Silvia no llegó nunca a casarse con él. Mantuvieron una relación, pero nunca logró casarse con ella. Bueno, y ahora que ya conocemos más o menos la situación familiar, volvamos a la investigación de los hechos. La vida de Hélène no tenía nada raro. La policía no podía encontrar, al margen de que era una mujer muy rica, no podía encontrar nada raro en su vida. Ella se dedicaba a la gestión de su patrimonio, una labor que compartía con su hija Silvia. Y al margen de eso llevaba una vida bastante rutinaria. Podía decirse que iba de casa al trabajo y del trabajo a casa, y ocasionalmente alguna fiesta, pero poco más. Este incidente además puso la guinda al pastel de fatalidades con el que el 2014 regó a la familia Pastor. El 26 de enero, Gildo, de 47 años, había sufrido un ictus que le había dejado prácticamente inmovilizado. Y poco más de una semana después, Hélène enterró a su único hermano vivo, Michel. Estas dos tragedias, junto al cáncer de mama que le habían diagnosticado a su única hija unos años antes, a Silvia, habían sumido a Hélène, conocida como la princesa adjunta de Mónaco, en un gran pesar. Estaba bastante depre la mujer, muy poco animada. Mientras la policía seguía investigando, Hélène se encontraba hospitalizada debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero a pesar de ello, logró hablar brevemente con la policía y dar una ligerísima descripción del atacante, diciendo que era un hombre de color. Estaba tan débil que no pudo continuar hablando, aunque les aseguró que quería mantener una conversación con ellos. Sin embargo, aquello no fue posible porque el 21 de mayo de 2014, Hélène falleció en el hospital a causa de las heridas producidas en el ataque. Su fallecimiento sacudió al mundo entero. Incluso yo, que me interesan cero las socialites, me enteré de esto. O sea que fue una cosa bastante sonada. La policía de Niza, que era la que estaba investigando sobre este asunto, redobló sus esfuerzos buscando a ver quién podía estar detrás de este ataque que parecía hecho de una manera un poco chapucera. Y muy pronto encontrarán pistas que les llevarán a la detención de los sospechosos. Las cámaras de vigilancia del aparcamiento del hospital pueden mostrar con claridad quién era el hombre que había disparado. Y eso no es todo. Un poco más lejos aparece un segundo hombre con una gorra roja que la policía tiene prácticamente la certeza de que era el encargado de vigilar la escena. Una vez localizados a estos dos individuos, visionan todas las cámaras de seguridad que hay cerca y justo en la del hospital, encuentran como a las 18:34 un hombre con una gorra roja es dejado por un taxi en la puerta del hospital y 13 minutos más tarde otro taxi deja a un segundo hombre que iba vestido exactamente igual que el individuo que cometió materialmente el crimen, también en la puerta del hospital. La policía se da cuenta que son un par de aficionados porque normalmente este tipo de asuntos suelen resolverse llegando en moto, una moto robada, que posteriormente queman para eliminar todas las pruebas. Pero ir en taxi es una bendición para los investigadores, porque gracias a la central obtienen los dos números de teléfono que se utilizaron para solicitar los vehículos. Mediante geolocalización de estos números de teléfono, la policía logra reconstruir minuto a minuto el itinerario de los autores de estos sucesos. Y al parecer esto no comenzó en Niza. El día 6 de mayo todo comenzó en Marsella. Comenzó cuando ambos sospechosos compraron unos teléfonos móviles, uno a las 12:12 y otro a las 12:18 respectivamente. A partir de ahí se sigue su rastro hasta la estación de tren de St. Charles. Las imágenes de las cámaras de la estación de Marsella muestran con claridad
como los dos hombres suben al TGV con destino a Niza. El TGV es el tren de alta velocidad francés. Más tarde, a las 3:39 de la tarde, son nuevamente identificados en las grabaciones de videovigilancia de la estación de Niza. Media hora después, los teléfonos les delatan de nuevo porque se han activado en una antena situada a pocos metros de un hotel. La policía descubre que habían tomado una habitación cada uno. Al parecer, se ducharon, descansaron un rato y luego llamaron cada uno a un taxi. Uno a las 6:20 y otro casi a las 6:27. El resto ya lo conoce la policía. Bueno, ya lo conocía de antes. A las 7 los dos hombres ya están en el lugar de los hechos. A las 7:05 el pastor baja al aparcamiento para recoger su coche. Y a las 7:10 es cuando se cometen los hechos. Gracias a la telefonía y a las cámaras de seguridad, la investigación da un giro espectacular y ya no falta mucho para ponerle nombre y apellido a los culpables. Y como eran unos chapuceros de cuidado, pues la policía no lo tuvo nada difícil. La policía se presentó en la habitación del hotel donde se habían registrado y tienen una suerte increíble porque a pesar de que habían pasado algunos días, allí encuentran una botella de gel de ducha en una de las habitaciones. Y lo mejor de todo es que en esa botella hay ADN. Y ya para redoble de tambores, el ADN pertenece a un conocido de la policía, que es un marsellés llamado Said Ahmed, de 24 años. Tenía antecedentes por tráfico de sustancias. Este hombre fue el autor material de los hechos. Ahora les quedaba descubrir quién era su cómplice, el hombre de la gorra roja. Y la policía no tarda en averiguarlo porque el segundo sospechoso sigue usando su teléfono móvil. De verdad que qué gente más lista, ¿eh? Cuando se ponen con las escuchas de este teléfono, descubren que este de la gorra roja se llamaba Hamadi. Era un hombre de 31 años, también conocido de la policía. Sin embargo, en este punto la policía está un poco perpleja porque no sabe qué relación une a Helen Pastor con esta gente. Como tienen los teléfonos controlados, empiezan a escuchar sus conversaciones y al parecer estos dos individuos están todo el día hablando por teléfono. En sus conversaciones al parecer hablan constantemente de el blanco. El blanco es el que tiene el dinero, el blanco es el que nos da las órdenes, el blanco es el que lo pensó todo, en fin. Y así es como la policía descubre que el apodo del blanco es para un hombre que se llama Pascal Dauriac. Pascal tiene 46 años y para sorpresa de todos es cercano a la familia Pastor. Sin embargo, Dauriac no tiene antecedentes policiales, es en teoría una persona normal con una vida normal. Es entrenador personal con una clientela adinerada en Mónaco. Y entre sus clientes está Silvia Pastor, la hija de Helen. La policía empieza a centrar sus investigaciones en la pareja, en lo que hacía, en cómo se movía, en los posibles móviles. Y rápidamente se dan cuenta, o no tan rápidamente, que la cabeza pensante de todo ha sido Janowski. Cuando empiezan a investigar a este hombre, toda la fachada de respetable hombre de negocios que mantenía comienza a resquebrajarse. Ni era licenciado en economía por Cambridge, ni sus empresas tenían éxito, sino todo lo contrario. Y además estaba fundiendo a pasos agigantados los generosos pagos que Helen Pastor hacía a cada uno de sus hijos todos los meses. Vais a flipar. Helen Pastor le daba a sus hijos cada mes, a cada uno de ellos, 500.000 euros. Y la mayor parte de esos 500.000 euros que Helen le daba a Silvia todos los meses acababan en manos de Janowski. Y ya para colmo, el análisis de las cuentas bancarias de Janowski revela que retiró más de 200.000 euros en efectivo. En los últimos meses, claro, en febrero 77.000, en marzo 74.000 y en abril 97.000. La policía está convencida de que ese dinero era el pago por cometer el crimen. Pero claro, la policía necesita más pruebas, no solamente los movimientos bancarios. Así que piden análisis de los registros telefónicos
y ahí encuentran intercambios clave entre Janovsky y Dauriac en los momentos previos y posteriores a los hechos. El 23 de junio de 2014, apenas 6 semanas después, la policía lanzó una operación simultánea y todos los sospechosos, junto a sus parejas, son arrestados al mismo tiempo. Es decir, todos los que estaban en Marsella, Dauriac y su pareja, Janovsky y Silvia. Una vez detenidos, los investigadores tienen 96 horas para determinar el papel exacto de cada uno de los implicados, entregarle las pruebas al juez, que verá si son culpables o no. Evidentemente, la policía pone un énfasis especial en Janovsky, pero cuando le interrogan, el hombre se muestra muy seguro de sí mismo y quiere mantener una imagen muy firme delante de la policía. Cuando le presionan sobre su implicación, él lo niega categóricamente. Lo que no sabe es que en la sala de al lado, Pascal Dauriac, su entrenador deportivo, ya ha hablado y lo ha confesado todo. ¿Quién hizo qué y cómo? Y su testimonio revela una historia sorprendente. Al parecer, Pascal Dauriac era un hombre normal que llegó a cometer esto muy influenciado por su jefe adinerado, que le prometió el oro y el moro. Todo comenzó en el lujoso apartamento que Janovsky comparte con Silvia. Durante una sesión de entrenamiento, 18 meses antes del doble crimen, Janovsky le hace una revelación impactante a Pascal. Le explica que su suegra, Hélène, es la verdadera responsable de la enfermedad de Silvia, que, como os he dicho antes, padece cáncer. Y según él, esta tragedia familiar es culpa de Hélène, que la está hostigando prácticamente a diario. Janovsky le pide a Dauriac que le encuentre una solución. Y la solución no era otra que encontrarle un arma. Al principio, Dauriac se niega. Dice que él no tiene nada que ver con ese mundo y que no es tan fácil encontrar un arma. Pero Pascal Dauriac se vio sometido a una manipulación psicológica por parte de Janovsky, que le ofreció trabajo en su casa 3 veces por semana. Realmente la única fuente de ingresos grande que tenía Dauriac era la familia de Silvia y Janovsky. Así que no quería ponerse a malas con ellos, claro. Y ya para colmo, Janovsky le trataba como si fuera un hijo. Le regaló, por lo visto, un reloj carísimo, entradas para la ópera, viajes, trajes. Y entonces fue cuando Dauriac sucumbió. Además del trato que recibía por parte de Janovsky, este le prometió 140.000 euros en efectivo. Para encontrar a los autores materiales de los hechos, Pascal recurrió a su cuñado en Marsella. Allí entró en escena Hamadi, el vigilante de la gorra roja, quien aceptó participar por dinero. Sin embargo, necesitaban quien lo hiciera de verdad. Y en la ciudad de Joliet, entre los jóvenes que pasan el tiempo sin rumbo, encontraron al hombre indicado, Said Ahmed, que era el que llevó a cabo los hechos. Mientras en la comisaría, Janovsky se mantiene firme en sus afirmaciones y dice que él jamás pagó a Dauriac para que hiciera nada, sino que había sido víctima de un chantaje que venía sufriendo por parte del entrenador desde hacía 2 años. Sin embargo, el polaco, después de 3 días en los calabozos, no estaba acostumbrado el hombre a esto, él prefería los hoteles de lujo. Bueno, pues como digo, después de 3 días en los calabozos se derrumba y cambia su versión. Dice que lo hizo todo para salvar a Silvia. Cuenta que Silvia no solo estaba consumida por el cáncer, sino por el desprecio de su madre. Según él, Hélène Pastor nunca dejó de ser dura y autoritaria con ella, incluso a pesar de la enfermedad que sufría. Janovsky asegura que no soportaba ver el sufrimiento de Silvia y que, llegados a este punto, creyó que no había otra salida. Aún así intenta salvarse y dice que Pascal Dauriac es el único responsable. Pero os vais a quedar helados cuando veáis por qué dice que Dauriac fue el único responsable. Sus palabras fueron: delegué y esperé el resultado, como cuando trabajo con mis empleados. El mismo principio de gestión. O sea, que le das 140.000 euros para que haga una cosa y te sorprendes porque la haga. Porque es su responsabilidad, claro. Tú no tienes nada que ver. Bueno. De verdad que haciendo estos casos me estoy sorprendiendo con la imaginación que tienen los malos, ¿eh? Es una cosa alucinante.
Poco después, en la propia comisaría, Janowski pide hablar con Silvia, y cuando terminan de hablar, Silvia reconoce devastada que no lo entiende. Dice, entre otras cosas, que aunque su madre no siempre era amable, era una mujer de buen corazón y que ya no podía creer que hubiera hecho eso. Teníamos una vida maravillosa, dice. Cuando han pasado los 4 días, Janowski, Pastal Dauriac, el autor material y el vigilante son formalmente acusados de banda organizada y encarcelados. Pero también acabaron en la cárcel 4 intermediarios más. 4 años después, luego decimos de España, pero 4 años después, el 17 de septiembre de 2018, comenzó el esperado juicio por el doble asesinato de Helen Pastor y Mohamed Darwish. Y Gildo culpaba a su hermana de lo que había ocurrido. Mientras tanto, Janowski mantiene una actitud firme y desafiante, no se inmuta, repite una y otra vez que es todo un complot, y sus constantes negativas y su insistencia en que no tuvo nada que ver comienzan a exasperar al tribunal. 13 días después de empezar el juicio, el presidente decide tomar una medida drástica para desenmascararle porque ya le tiene hartísimo. Así que decide reproducir la grabación de su confesión bajo la custodia policial. Janowski, que venía defendiendo que había confesado porque le tenían en unas condiciones lamentables, prácticamente le tenían torturado, muerto de frío y de hambre, y que por eso había dicho que había sido él. Bueno, pues cuando se vieron las imágenes y se ve que estaba relajadísimo, confesando con calma y sin ninguna presión, pues imagínate. Todo lo que había venido diciendo durante todos los días del juicio quedó completamente desacreditado. Y a partir de ese momento, claro, mantener su inocencia se vuelve insostenible. Tanto es así que en el alegato final el propio abogado defensor de Janowski no tuvo más remedio que reconocer que su defendido había sido el autor intelectual de todo, pero dijo que él no estuvo implicado en la muerte del conductor Mohamed Darwish, solo en la del empastor. El veredicto, como no podía ser de otra manera, fue de culpabilidad, tanto para Pascal Dauriac como para Hamadi el vigilante, Said Ahmed el tirador. Todos ellos recibieron 30 años de prisión. Sin embargo, para Janowski, el principal acusado y autor intelectual del crimen, el tribunal le impone la pena máxima, cadena perpetua. La verdad es que la defensa de Janowski se queda en shock porque ellos sí que pensaban que le iban a declarar culpable de la muerte de Helen, pero no así del chofer. Sin embargo, la batalla judicial aún no ha terminado porque todos los implicados presentaron un recurso de apelación. El recurso de apelación se resolvió en noviembre de 2021 y mantuvo la condena de todos los procesados excepto la de Dauriac, que la redujo de 30 años a 22. Poco tiempo antes de este juicio de apelación, Gildo Pastor, que tiene que andar con bastón desde su derrame cerebral, hizo una entrevista en televisión y otra para la revista Paris Match, en la que cuestionaba abiertamente la inocencia de su hermana en todo este caso. Los hermanos no se hablan desde que ocurrió todo, y al parecer Gildo Pastor ha contratado investigadores para tratar de resolver la implicación de su hermana en la muerte de su madre. Silvia acabó con el tratamiento de cáncer y de momento sigue con vida. Si os preguntáis por el móvil de los hechos, la policía está convencida de que Janowski pensaba que Silvia iba a fallecer. Y claro, al fallecer perdería esos ingresos de 500.000 euros que tenía todos los meses, porque no estaban casados. Entonces, evidentemente, él no iba a recibir de su suegra ni un euro si su hija moría. Así que la idea era acabar con su suegra, convencer a Silvia para que se casaran y así él poder heredar toda la fortuna familiar. Un plan sin fisuras. Y bueno, si os preguntáis qué ha pasado con el vastísimo imperio de los Pastor, pues bueno, los Pastor siguen gestionados no por Silvia ni por Gildo, sino por uno de los hijos del primer hermano, que se llama Patrice. Y actualmente se calcula que, entre otros, cuentan con el 20% de los apartamentos de lujo del Principado, ya sea a través de la venta o del alquiler. Y para que os hagáis una idea, un estudio de 25 metros cuadrados
puede conseguirse por 1.800.000 euros. Una plaza de aparcamiento por 340.000 y un apartamento de 275 metros cuadrados por 18 millones de euros. Los alquileres más baratos rondan los 40.000 euros mensuales. Así que realmente 500.000 euros al mes para sus hijos serán calderilla. En fin, una pena, la verdad, porque como había dicho Silvia, tenían una vida maravillosa, sin problemas, sin preocupaciones, excepto por el cáncer de Silvia, pero bueno, quiero decir, era gente que llevaba una vida estupenda. Y la codicia, como siempre, pues se lo cargó todo. Bueno, pues nada, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, decidme lo que pensáis, por favor. Y ya sabéis que como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.